Se procedemos a grabar. Estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase más que vamos a tener. El tema que tenemos para hoy se denomina polígonos. No hemos estado hablando acerca de los polígonos. Ya, por ejemplo, si usted ha ido de viaje, ha estado por la calle, ha visto estas señales, ¿no? Estas señales que están en la de izquierda, que están con amarillo y con rojo, ¿no? Entonces, a esos tipos de señales se le llama tanto señal preventiva como señal reglamentaria, ¿no? Entonces, eso está representado en lo que se denomina polígono. Nosotros lo que vamos a explicar es que la definición, en este caso de polígonos, ya ahí está mencionando, ¿no? Lo que está con azul es la definición para que usted pueda tener conocimiento, pero igual vamos a ver una persona que está ingresando. Entonces aquí en esta partecita a usted le está diciendo que es un polígono. Ahí dice, ¿no? Un polígono es el resultado de la unión de varios segmentos, o sea, segmentos rectos, pues no, tales que ningún par se intersecta excepto en sus extremos, ¿ya? Y ningún par con sus extremos, en este caso, tiene que ser común y es colineal, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Es decir, por ejemplo, aquí da un ejemplo de lo que es polígono, ¿no? Por ejemplo, aquí dice algunos polígonos, ¿ya? En esta parte de acá abajo nosotros tenemos algunos polígonos, ya esperemos que quede clara su aplicación. Ya, ahí tenemos 4 figuras, ¿no? Tenemos 4 figuras. Entonces, en las 4 figuras está representando lo que es un polígono. Ya, ahí está representando lo que es un polígono. Déjame borrar esta partecita. Profe, si es que lo va a borrar, tiene que darle clic allá donde está el borrador. Ya, espera un ratito. Lo que pasa es que el internet no es por eso, es por el internet que está un poco lento. Vamos a conectar con cable directamente a ver cómo funciona y de esa manera a ver si tenemos mejor resultado, ¿ya? A ver, más cosas. No sé lo que el compañero sugiere. Ya, entonces aquí en esta parte de acá abajo está mencionando, ¿no? Se puede ver algunos tipos de polígonos. Ya, este es un polígono, este de acá es otro polígono, acá tenemos otro polígono. Ya, y vamos a ver sus características, ¿no? Porque aquí este polígono, como menciona aquí en esta parte, hace mención que tiene que tener una zona común. Vamos a ver. Ya, entonces aquí vemos que esto tiene diferentes tipos de intersecciones, ¿no? Por ejemplo, si yo dibujo un polígono, ya donde en este caso se pueden intersectar de alguna manera, recuerde que aquí nosotros vamos a ver también los elementos del polígono que está más acá abajo. Ya. Entonces aquí usted tiene que saber estas terminaciones. Por ejemplo, ahí está mencionando que son los lados. Ya recuerde que todos estos son elementos del polígono, elementos de un polígono. Ya. Entonces ahí tenemos lo que son los lados, que está diciendo que cada uno de los segmentos que forman un polígono, ¿no? O sea, este es un lado, ya.
este es otro lado, este de acá es otro lado, este de acá es otro lado. Entonces, cada uno de esos son lados, ¿no? Los ángulos internos son las medidas internas del ángulo, no lo que está dentro. Entonces, eso también tiene que tener en cuenta. Ya usted mide con el graduador y mide cuánto mide ese ángulo. Entonces, usted tiene que tener, a ver, que se corrió. Un ratito que se suba. Ya, entonces, ¿cuáles son en este caso? ¿Cuáles son los ángulos internos? Recuerden que los ángulos se miden en grados, ¿no? O sea, con el graduador, donde está sombreado, en este caso con rojo, usted dice, bueno, este es un ángulo, ¿no? El ángulo C, ya, tiene que definir cuánto vale ese ángulo C. Acá hay un ángulo D, lógicamente todo esto tiene que medir con el graduador. Hay un B, un ángulo A, un ángulo E. Ese ángulo se denomina ángulos internos de cualquier polígono, ¿no? Si usted va a la figura, a la parte de arriba, ahí tenemos otro tipo de ángulos, ¿no? En este caso, estos polígonos no son regulares, ya, pero sin embargo tiene sus ángulos internos, ¿no? Sus ángulos internos. Entonces usted asimismo tiene que coger el graduador, por ejemplo, medir cuánto mide este ángulo, ¿no? Y además poner el nombre. ¿Cuánto mide este otro ángulo? ¿Ya? ¿Cuánto mide este otro ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Recuerden que este ángulo de aquí es mayor a 180 grados. ¿Cuánto mide ese ángulo? Este ángulo de aquí, aquí tenemos otro ángulo 180 grados. Miren. ¿Ya? Entonces, cuando usted mide esos ángulos, esos son los ángulos internos. ¿Ya? Pero ¿cuáles son los ángulos externos? Para, en este caso, usted tener un ángulo interno, lo que tiene que hacer es trazar un segmento paralelo a uno de sus lados y medir el ángulo con respecto a ese, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Mire, usted va a tener, espérame un ratito. Por ejemplo, aquí usted dice voy a trazar una recta en esta dirección. Recuerden que esa recta tiene que ser en este caso recta, pues no, a mí me salió, no me salió tan bien, pero a usted tiene que salir una recta, ¿ya? Entonces, esa recta con respecto a uno de sus lados, usted al trazar, por ejemplo, yo digo aquí voy a trazar esta recta con respecto a este lado, ¿ya? Y yo mido este ángulo desde aquí hasta acá, ¿cuánto mide? A ese ángulo se le llama ángulo externo, lo que está afuera, ¿no? Por eso es que acá, en el ejemplo, usted tiene no solo uno, ¿no? Por ejemplo, aquí le dice cuál es el ángulo externo, mira. Ya, aquí le está mencionando cuál es el ángulo interno, mira. Ya no sé si alcanza a ver. Esperemos un ratito, deje que se recupere el internet que está un poco fallando. Te mandó otra sola tienda. Ya va a ver, ya. Ya. Dice que le iba a darse una sola paga. Ya. Ya. Ya, entonces aquí tenemos un ángulo, recuerde que este es una recta que han trazado desde aquí así, ya, y aquí dice, este de aquí es un ángulo externo, ¿no? Lógicamente que no tiene un solo ángulo interno, usted tiene que darse cuenta, en cada ángulo interno se forma un ángulo externo, es decir, por ejemplo acá, yo puedo trazar una recta con respecto a ED así, trazar una recta así, ya, y yo digo, aquí tengo un ángulo externo, desde aquí a acá hay otro ángulo, ya, otro ángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí trazo otra recta acá, trazo otra recta, y digo, aquí tengo otro ángulo, mira. Ya, aquí tengo otro ángulo externo. Ya, a eso se refieren los ángulos internos y externos, ¿no? Ya, los vértices son fáciles, son las puntitas donde se unen,
los dos segmentos de recta, ¿no? Es decir, aquí usted contabilizando donde están los puntitos, incluso ya marcados, vemos que tienen 5 vértices, ¿no? 5 vértices. Entonces aquí tenemos un vértice, ya aquí tenemos un vértice, acá otro vértice, acá tenemos otro, acá tenemos otro. Los números de lados y vértices va a depender de cada polígono, ¿no? Es decir, que va a tener siempre 5 vértices o 5 lados, ¿no? Dependerá de cómo esté construido, ¿no? Ya, aquí menciona el polígono, lógicamente, para hacer referencia al polígono, en el ejemplo 2, da el nombre del polígono, A, D, C, B. Buenas tardes, profe. Aquí da A, mire, A, D, C, B y A. Entonces, a eso se le denomina ya un polígono, le está diciendo cuál es el polígono. En el orden que le da las letras, usted tiene que mencionar el polígono, ¿no? ¿No me acuerdo? Ya por ahí un estudiante saludó, muy buenas tardes con todo lo que va ingresando, ¿no? Ya. Entonces aquí, por ejemplo, dice los lados, tenemos el lado AB, BC, CD, DA, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere escoger un lado, por ejemplo, ahí le están diciendo el lado BC, por ejemplo, usted quiere escoger este lado BC, busca acá B y ¿dónde está C? Entonces estamos hablando de este lado, ¿no? Estamos hablando de este lado de aquí. Ese es el segmento que representa la B y la C y una rayita arriba, ¿no? Eso dice el segmento BC o el lado BC, por si acaso, ¿no? Ángulos internos, cuando dice ángulo interno A, está hablando de este ángulo. Si habla de D, ángulo interno D, está hablando de este ángulo, por si acaso, ¿no? El que está ahí. ¿Cuánto mide en grados ese ángulo? ¿Ya? Las diagonales, asimismo ahí tenemos diagonales. Ya las diagonales son la recta que se traza de vértice, en este caso otro vértice, ¿no? Es decir, aquí las diagonales AC, aquí tenemos una diagonal, dice AC, este de aquí, desde aquí, la A hasta la C, es una diagonal. Y aquí tenemos otra diagonal, en este caso tiene dos diagonales, ¿no? La primera es AC, que es esta de aquí, AC, y la otra es BD, que es esta de aquí, ¿no? En el mismo orden, esa recta. Ya, entonces a eso se denomina, ¿no? Lo que son las diagonales de la recta. Entonces esperemos que vaya entendiendo el asunto porque no es nada complicado. Ya, aquí menciona su clasificación, ya, según su forma, dice. La clasificación puede ser clasificado según su forma en dos formas que está presentando ahí. Puede ser cóncavos, ya, como menciona ahí, o también puede ser convexo, ¿no? Entonces, aquí está mencionando, ya, los polígonos puede ser cóncavo o puede ser convexo. Ya un polígono cóncavo es si al menos uno de sus ángulos internos es, dice, mayor a 180 grados. Es decir, tiene que tener uno de los ángulos. Por ejemplo, yo aquí voy a dibujar un pequeño polígono, ¿no? Un pequeño polígono aquí. Por ejemplo, tengo esta recta, esta recta, esta recta, esta recta y esta recta. Ya. ¿Cuál es el ángulo interno que tiene mayor a 180 grados? ¿Cuál es el ángulo interno? Ya, en ese polígono, el ángulo interno que tiene mayor a 180 grados es la siguiente, ¿no? Vamos a ver si nos da otro color. Ya. El ángulo interno es este ángulo de aquí. ¿Cuánto mide ese ángulo? Recuerde que este es otro ángulo, este de acá es otro ángulo, este de acá es otro ángulo, este de acá es otro ángulo, pero el ángulo que es mayor a 180 grados es este de aquí. ¿Cuánto mide esa abertura, no? ¿Cuánto mide esa abertura? Ese es el ángulo mayor a 180 grados. Entonces, cuando tenemos ese tipo de polígonos, estamos hablando, en este caso, de polígonos cóncavos. Mira, ¿por qué? Porque dice que uno de los ángulos tiene que ser mayor a 180 grados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Preguntas? No, profesor. No, profe. Entonces esperemos No, licenciado. que quede claro cuando un polígono es cóncavo, ¿no? Y un polígono convexo, si uno de sus ángulos es inferior a 180 grados, ¿no? Ya tiene que ser inferior. Recuerde que si tiene dos rectas, que son en este caso, una recta se intersecta con la otra, ¿no?
Y también en los 180 grados es conocido como ángulo llano, ¿no? Si usted, vamos a explicar aquí. Ya. Vamos a suponer que yo tengo una recta así. Esta es la recta. Ya. Entonces, y de nuevo acá tengo otra recta. Ya. Así. Entonces tengo esta es la recta 1 y esta es la recta 2. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es este. Esa abertura. Ya, ese es el ángulo. Ya en la recta 1 y la recta 2. Pero ¿qué pasa si la recta 2 ya casi es como paralela, ¿no? Es decir, ya viene acá, otra recta 2. La recta 2 ahora está aquí. Ya. Cuando ya tenemos desde ahí, entonces hasta la recta 2, ya nos está formando, ahí nos forma 180 grados. O sea, desde aquí a acá, ya nos está midiendo 180 grados. Dice, los que son mayores a 180 grados se llaman cóncavos. Y los que son menores a 180 grados, es decir, un poquito más cerrado, así como el ángulo que tenemos anterior, se llama convexo. Ya, por este ángulo de aquí, yo le digo, este ángulo es mayor o menor a 180 grados. Es menor. Menor, ¿no? Menor a 180 grados. Menor. Por ejemplo, acá tengo otro ángulo, menor a 180. Este ángulo de aquí, menor a 180. Este ángulo, menor a 180. Entonces, este es un polígono, ¿qué cosa? Convexo. Convexo. Convexo, ¿no? Polígono Es un polígono convexo ya que mide menos de 180 grados. Ya. Entonces, por ejemplo, acá, si usted va a la figura de arriba, en esa figura, usted me puede decir cuál es un polígono cóncavo, ¿ya? ¿Cuál es un polígono cóncavo? Ya. Por ejemplo, ahí tenemos A, B, C, D. Vamos a ver cuál es un polígono cóncavo. Ahí, ¿cuál es cóncavo? ¿Y cuál es convexo? Ya. El que, el rosado porque tiene un ángulo interno. ¿Qué es? ¿Cóncavo o convexo? Mire este ángulo, no, mire este ángulo de aquí a acá, ese es mayor a 180 grados, a tener unos 130 grados más o menos. Sería Ya. cóncavo, ¿no? Eso es cóncavo, este es cóncavo. Ya. Cóncavo, no. Ya. Acá también hay otro que tiene mayor a 180 grados. Este ángulo tiene mayor a 180 grados. Entonces también ese también es cóncavo. ¿Dónde más? Aquí, mire, tiene un ángulo mayor a 180 grados. Entonces también es cóncavo. ¿Y cuál el triángulo es convexo. Eso no, porque el ángulo es menor a 180 grados. Por ejemplo, aquí ha de ver unos, qué sé yo, unos 60, 45 grados, no pasa más. No pasa más de los 180 grados. No, el ángulo no pasa más, el ángulo de aquí. Ya no pasa de 180, este ángulo tampoco pasa de 180. Ya, no estamos hablando de la suma, ¿no? Sino de independientemente de cada ángulo. Ya, acá, por ejemplo, este ángulo de aquí, uno solo tiene 180, pero los otros son inferiores a 180. Por ejemplo, aquí, yo digo, este ángulo es menor a 180. Ya, este ángulo menor a 180. Aquí es menor a 180, acá también es menor a 180, aquí también es menor a 180 y aquí también es menor a 180. El único que es mayor a 180 es este. ¿Ya? Solo por eso se denomina convexo, ¿no? Entonces, esa idea esperemos que quede claro, ya para que usted no tenga inconveniente y pueda hacer su tarea, ¿no? Porque su tarea depende de eso. Ya, otro tipo de clasificación, en este caso de los polígonos, dice según el número de lados, mire, o sea, aquí tiene que contabilizar cuántos lados tiene. Por ejemplo, si tiene 3 lados, ya, ¿cómo se llama? Triángulo, dice aquí. Si tiene 4 lados, se llama cuadrilátero. Si tiene 5 lados, se llama pentágono. Si tiene 6 lados, se llama hexágono. Y así sucesivamente, octágono, octógono, nonágono, decágono, un decágono, dodecágono, y así sucesivamente, ¿no? Según el número de lados. Aquí nos dan una pequeña formulita, miren.
dice, si usted quiere calcular, escuche bien, si usted quiere calcular ya la cantidad de diagonales, ya, que se forman dentro, por ejemplo, aquí, ¿qué es una diagonal? Una diagonal, por ejemplo, aquí es una recta que va de un vértice a otro vértice, aquí, esta recta, esta es una diagonal. Y acá tiene otra diagonal. Ya, por ejemplo, aquí tenemos esta diagonal y esta diagonal. Eso se llama diagonales, ¿no? Acá lo mismo, este tiene una diagonal acá, otra diagonal acá, otra diagonal acá, otra diagonal acá, otra diagonal acá, ya, y esta otra diagonal acá, y esta otra diagonal acá, y esta otra diagonal acá. Para saber cuántas diagonales se forman, dice que puedo utilizar esta fórmula, mire, donde n representa al número de lados. N representa al número de lados. Profe, perdón por Dígame. interrumpirlo, pero el licenciado Luis Arma ya mandó para conectarnos. Ya, déjeme ver, aquí. Lleva un ratito ya. Ya, tenemos 3 minutos. Recuerde que nosotros nuestra clase hasta las 3 en punto, le dicen, ¿ya? Ok. Ya. Entonces aquí, usted para calcular, por ejemplo, dice, si tiene un polígono, ya, en este caso, el número de diagonal, perdón, el número de lado es 9, usted puede calcular en esta fórmula, mire. Recuerde que las diagonales, aquí voy a poner diagonal, es igual ya a n, este puntito significa multiplicado por n menos 3 dividido para 2. Ya. Por ejemplo, si el número de lados aquí dice es 9, yo en vez de poner n pongo 9, ¿no? La diagonal es igual a 9 multiplicado por 9 menos 3 y dividido para 2. Entonces diagonal es igual, aquí queda 9, la resta me queda aquí 6 y acá abajo me queda 2. Ya, 9 por 6 es 54. 9 por 6, ¿cuánto es? 54, ¿no? Sí. Ya, Sí, dividido profe. para 2. Entonces, Licenciado. 54 saca la mitad, y aquí me queda 17, ¿no? Perdón, 27. Ya, 27, eso me queda, 27. Eso es lo que tiene aquí. Entonces, cuando tenga uno de 9 lados, o sea, como está aquí, como está esta figura que está aquí, va a tener ¿cuántas diagonales? Va a tener 27 diagonales. Ya hemos explicado qué son las diagonales ahí arriba, ¿no? Las diagonales son, en este caso, cuando usted coge de un vértice y prolonga rectas a otro, ¿no? A otros vértices, así como aquí. Como esta figura hemos hecho aquí una, aquí hemos hecho otra, aquí hemos hecho otra, ¿no? Esas son las diagonales. Ya, por si acaso, ¿no? Entonces, esa es la actividad que usted tiene que ir realizando. Aquí hay un ejemplo también, ya como usted, por ejemplo, cuando un polígono es regular, ¿no? Por ejemplo, dice aquí polígono regular cuando tiene un triángulo equilátero y los ángulos que se forman internos son de 60 grados, ¿no? Cuadrado, en este caso, cuando tiene 90 grados cada uno de sus lados, ¿no? Pentágono regular es los ángulos internos, o sea, este ángulo de aquí va a medir, este ángulo de uno solo va a medir 108 grados, dice, ¿no? Si tiene un hexágono, que sería justamente el hexágono, este es el hexágono, ¿ya? El hexágono va a tener 120 grados, o sea, este ángulo va a tener 120 grados, ¿ya? Y así está, ¿no? Esa información esperemos que usted haga más cosas, ¿no? Por ejemplo, él determina en la figura 366 que son polígonos, cuáles son polígonos y cuáles no son polígonos. ¿La B es polígono o no es polígono? ¿Ah? ¿Verdad No, que profesor. no? No, La B. licenciado. No, profesor. Ya. Esto no es polígono, esto no es polígono, esto sí es polígono, esto sí es. ¿Ya? Pues tiene ángulos internos y tiene segmento de recta, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí dice cuántos lados tiene. Aquí está un lado, aquí está 2 lados, 3 lados, 4 lados. ¿Cuántos vértices tiene? Aquí hay un vértice, aquí hay otro vértice, 3 vértices, 4 vértices. Ya, las diagonales, recuerden que las diagonales son estas, ¿no? Aquí está, hay una diagonal y aquí hay otra diagonal. Son 2 diagonales que tiene. Y así lo que pida, usted va respondiendo aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí también tiene 2 diagonales, ¿no? Por ejemplo, aquí clasifica los polígonos, ya.
en convexos y cóncavos. ¿Este es convexo o cóncavo? ¿Cuál, profesor? El A. El A. Este es La A convexo, ¿no? Es convexa. Convexo. Convexo. Este Convexo. también es La convexo. figura esa es cuenca. Este de aquí es cóncavo. O hay una Cóncavo. cuenca, ¿no? Cóncavo. Acá también hay un cóncavo. Y así usted va analizando, ¿ya? Esa es básicamente la tarea. Usted tiene que leer bien. Lógicamente que tiene que hacer su estudio también, pues, ¿no? Su estudio, recuerde que no, el docente no le puede dar todo. Depende de usted ya con el tema, cuánto quiere investigar y hasta dónde